Bueno, muy bien, últimas horas del presidente electo Alberto Fernández en México. Ayer dio una conferencia, se dice una clase magistral, invitado por la Universidad Nacional de México. Muy buena, la verdad, muy buena la locución de Alberto Fernández. La verdad, más allá después de cómo sean las gestiones, uno compara los contenidos de la palabra. Mamita querida, la denostada dirigencia histórica, tanto peronista como radical, ¿no? Vos comparás a los líderes de los partidos tradicionales, los hombres que militan y que se forman como cuadros de la política, los escuchás hablar contra los outsiders que vienen de, vaya a saber de dónde, a cambiar el país, que vienen con las recetas mágicas y esto que el otro, y escuchás los contenidos y decís, mamita, con razón tienen a los Durán Barba y compañía para configurar el packaging, sin nada dentro o con algo que va en contra de la mayoría, ¿no? Claro, cómo tienen que cuidarse sin ninguna espontaneidad, preparar todo el cassette para repetir como loro lo que le dicen que tiene que decir, con eslogan, para mentalidades, para discursos preparados para más o menos para que lo comprendan chicos de entre 8 y 10 años y no salen de ahí, y comparás con los líderes de los partidos con muchos errores, denostados, todo, pero vos ves cuando hay contenido, ¿no? Cuando hay contenido, hay años de política y la verdad que las diferencias son abrumadoras, ¿no? Pero bueno, en fin, así hablaba Alberto Fernández en la Universidad Nacional de México frente a cientos de estudiantes, muchos que son o que se trasladaron a México para estudiar o son hijos de refugiados en México de la época de la dictadura, bueno, que se han hecho allí, pero bueno, había mucho periodismo de todo el mundo, así que Alberto Fernández primero decía algo que nosotros, fíjense, bueno, lo comentamos siempre, ¿no? Los cuatro desafíos que va a tener el próximo gobierno para no volver al péndulo del neoliberalismo, ¿no? Y siempre hablamos, ¿no?, del modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, mejorar el derecho a la información y la comunicación y la palabra, ser implacables con el corrupto y mejorar la justicia, ¿no? Mejorar la justicia. Bueno, esto de alguna manera lo resumía Alberto Fernández. Lo ideal es que el mundo entienda que necesitamos tiempo para volver a ponernos de pie y a partir de ello empezar a cumplir nuestras obligaciones. Miren, lo primero que tenemos que hacer los que decimos ser progresistas es no equivocarnos, no darles argumentos para que sientan que pueden tener derechos a cuestionarnos. Cuando yo empecé la campaña, todos cantaban vamos a volver, vamos a volver. Es un lindo, sonaba muy lindo al oído, porque durante 4 años se la pasaron diciendo que no volvíamos más y un día volvimos. Pero también agregué yo que vamos a volver para ser mejores. Ser mejores quiere decir aprender de lo que hicimos mal, para no volver a hacerlo. Y ese es el compromiso, porque yo estoy seguro que haciendo las cosas bien no van a tener argumentos para cuestionarnos. Y nos están dando una nueva oportunidad, no pienso desperdiciarla. Bueno, ahí está un desafío clave, ¿no? Una nueva oportunidad. Lo primero que debemos hacer los progresistas es no cometer errores. Y después habló de su partido, del peronismo. Durante todos estos años escuché decir que Chile era el ejemplo a seguir. Y cuando yo miraba, parecía ser que la macroeconomía funcionaba, pero que la desigualdad era muy grande. ¿Cómo es este sistema que hace valioso el crecimiento económico mientras muchos quedan postergados? Todos me hablaban del milagro chileno. Y cada vez que me hablaban del milagro chileno, yo contestaba, el único milagro chileno es que la gente no reaccione. Y un día reaccionaron. Y un día reaccionaron y pusieron sobre la mesa todas las inequidades que estaban ocultas, tapadas, silenciadas. Y cuando las vimos sobre la mesa eran mucho más de las que creíamos.
Así no se construye un buen continente. Un buen continente se construye incorporando gente a las sociedades, dándole derechos, garantizándole posibilidades de progreso y garantizándole libertad a todos. El que no tiene derecho a un trabajo no tiene libertad. El que tiene un trabajo precario no tiene libertad. El que trabaja y pierde derechos pierde libertad. No nos confundan más. Necesitamos un continente con derechos para todos, para los que trabajan, para los más postergados, porque así progresan las sociedades. Nosotros fuimos distintos en Argentina, como México, porque los postergados tuvieron derechos. Acá hubo una revolución y allá la revolución se llamó peronismo. Y un día, acá y allí empezaron a darles derechos a los que estaban postergados. Y eso hizo rica a nuestras naciones. Y un día nos dijeron, hay que parar de dar derechos, hay que empezar a ajustar. Pero el ajuste no era sobre los poderosos, era sobre los postergados. Y así generamos una enorme desigualdad que hoy conduce a este presente. Bueno, una gran conferencia de Alberto Fernández en la Universidad Nacional, donde dijo la enorme desigualdad latinoamericana y la necesidad de unirse para combatirla. El gran desafío que tenemos con América Latina es dejar este estigma que tenemos que nos convierte en el continente con mayor desigualdad. Recordó la década progresista que tuvo como máximos exponentes, dijo Rafael Correa en Ecuador, Néstor y Cristina en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, a Evo Morales en Bolivia y Lula en Brasil. Dijo Lula libre, no nos olvidemos, insiste, a pesar de las bravuconadas de Bolsonaro, dijo, pero eso que pasó con Lula pasó en todo el continente. Pasó en Argentina, en Uruguay, pasó en Bolivia. ¿Qué es lo que no le perdonan a Evo?, se preguntaba Alberto Fernández. Que cambió la estructura económica de Bolivia y permitió que sea un país ejemplo en América Latina, que no deja de crecer, que tiene superávit fiscal y que da más igualdad de oportunidades a todos los bolivianos. Esos años lamentablemente terminaron con una enorme acción sobre los líderes progresistas del continente, dijo Alberto Fernández. Los tres más afectados fueron Correa, Lula y Cristina. Todos víctimas de un sistema judicial que articularon para perseguir a los líderes populares. Correa terminó exiliado, Lula preso y Cristina Fernández amenazada sistemáticamente. No pudieron avanzar contra ella porque sus mentiras fueron muchas. No pudieron avanzar porque las pruebas eran inexistentes. No pudieron avanzar porque el pueblo la eligió y le dio fueros. Y no pudieron avanzar porque atrás estaba el peronismo, dijo, bueno, así que palabras muy fuertes, con una simbología, diría yo, que preanuncia la gestión con un cambio de paradigma de 180 grados respecto de lo que se viene dando, ¿no? De lo que se viene dando en los últimos 4 años. Me parece que los que querían marcar un Alberto Fernández muy diferenciado o distinto, que venía como lobista y hombre de esto, de aquello, del otro, se están encontrando con que a nivel discurso internacional muchas diferencias con Cristina Kirchner no se le ve, no se ve mucha diferencia con la posición que pueda tener Lula, la posición que tiene que pueda tener Pepe Mujica, un discurso neta y claramente progresista para la región, verdaderamente. Bueno, anteriormente, hablando sobre ya lo nuestro, sobre la Argentina, Alberto Fernández, en una nota que le da a C5N desde México, habla con Pablito Dugan y con Pedro Brigger y con José Nathanson, el politólogo, explica sobre qué es los desafíos, las acechanzas que empiezan el 10 de diciembre, así lo decía. Lo ideal es que el mundo entienda que necesitamos tiempo para volver a ponernos de pie y a partir de ello empezar a cumplir nuestras obligaciones, y que esto no suponga que en la espera nuestra deuda crezca más. La verdad es que es muy difícil de explicárselo a los argentinos, pero ha sido absurdo la cantidad de deuda que han tomado y el tiempo que se han impuesto para devolverlo. Se pidieron mucho dinero a devolver en muy poco tiempo, en una Argentina recesiva como la que han dejado. Entonces,
es muy difícil prever cuál puede ser la respuesta de los mercados. Yo lo que siento es que en principio pareciera haber buena disposición. Y bueno, hay que trabajar. Y hay que trabajar a conciencia, porque como yo siempre digo, lo que nosotros queremos es cumplir nuestras obligaciones, lo que no queremos es tirar la pelota para adelante. En verdad nuestro objetivo no es sacarnos el problema de encima y el que lo tenga el que nos sigue. El problema es resolver el problema. Y para resolver el problema de la deuda, lo que nosotros necesitamos es crecer, producir, exportar y mediante las exportaciones que entren los dólares. Porque la Argentina no tiene más forma, no conoce otra forma de que ingresen dólares que no sea exportando sus productos. Así que sí, yo creo que hay que ser menos ansioso en este punto, entender la gravedad del problema, lo que han hecho en el gobierno de Macri. Bueno, y es a propósito, qué importante que va a ser todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que hacer. Uno no quiere dramatizar, pero bueno, al hablar con gente que sabe, uno se va dando cuenta de que el cambio de expectativas va a ser muy importante, la esperanza de mucha gente, se va a intentar un shock de consumo importante, los jubilados van a tener una reparación, se va a buscar de alguna manera bajar fuertemente las tasas de interés para que tenga todo un sentido productivo, se va a cambiar, es decir, el eje de la valorización financiera absolutamente exacerbada a ir apuntando hacia un esquema productivo, ¿no? Pero es mucho, las trabas que hay, las trabas van a ser muy complicadas, pero bueno, está todo eso en el aire, así que fíjense que como cuenta BAE hoy, miren ustedes el tema de las exportaciones que van a jugar, o sea, vos cómo haces si no tenés dólares. Parece que ahora los ortodoxos ya se dieron cuenta. Ahora Carlos Melconian vio que reconoce que no hay cepo para rato, hay regulaciones y restricciones cambiarias para rato, que Macri levantó el cepo a cambio de endeudamiento, para poder cumplir con un deseo de la clase media para arriba de comprar los dólares, y quemó todos los dólares. Lo dijo Melconian, no lo estamos diciendo nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se te acaban los dólares, que es lo que le pasó al gobierno de Cristina a partir del 2011, si te acaban los dólares, o te endeudás, o emitís, o generás exportaciones. No te queda más. Ahora, como yo vengo comentando de hace varias semanas, cómo se les cayeron los libros a los ortodoxos con el tema del gasto público y el déficit y todo ese mecanismo que quiere centrar exclusivamente todos los problemas de la macroeconomía en el déficit y el gasto. Resulta que este gobierno bajó el gasto, bajó el déficit, hizo un ajuste impresionante en partidas importantes de políticas públicas, de salud, educación, desarrollo, una serie de cuestiones, y la inflación se siguió disparando, rompiendo el verso de la emisión, y la deuda siguió creciendo. Entonces, justamente como dicen los heterodoxos, desde hace décadas, el problema en estos países periféricos es la restricción externa. Así que este asunto del gasto, porque es muy fácilmente rebatible. No, pero si vos bajás el gasto, entonces no necesitas endeudarte. No me digas. Entonces, si bajás el gasto, según la posición de los ortodoxos, al bajar el gasto, vos me generás equilibrio macroeconómico y estabilidad monetaria, ¿correcto? Palabras de los ortodoxos. Una vez que vos hiciste eso, empezás a crecer, empezás a dinamizar el círculo virtuoso de la economía, ¿correcto? Dicen eso. Por lo tanto, los precios relativos entran en equilibrio, toda la economía empieza a funcionar bien, ¿correcto? Bueno, entonces si empezás a crecer, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ellos no se niegan a ver? ¿Qué es lo que pasa? Que primero los planes de ellos jamás empiezan a crecer, siempre van para atrás porque como achican y ajustan bajo la premisa básica y fundamental del déficit y el gasto, por lo tanto en realidad empiezan a recaudar menos, por eso son grandes endeudadores. Los endeudadores son ellos, los ortodoxos neoliberales, no los progresistas. Los progresistas tienen que levantar los muertos que ellos dejan en el terreno socioeconómico.
Después se cometen errores, por supuesto, pero en el camino indicado, con frenadas, banquinazos, contradicciones, pero en el camino que va para Mar del Plata. Ellos siempre van se van para la laguna, y se meten adentro. Entonces, siguiendo la lógica virtuosa de ellos, que nunca termina así, porque siempre terminan con más pobreza, más desempleo, más deuda, más recesión. ¿Cómo va a terminar este gobierno? Está claro. Pero si siguiéramos la lógica del círculo virtuoso de ellos, tenemos todo en equilibrio, empieza a crecer la Argentina. Y al empezar a crecer, ¿qué pasa? Al empezar a crecer se necesitan más dólares, porque vos querés comprar dólares para irte afuera, porque se supone que estás bien, entonces demandás dólares para viajar al exterior. Las empresas, como tienen utilidades, quieren remitirlas a sus casas matrices y requieren más dólares. Promedio, como pasó en el kirchnerismo, promedios entre 5.000 y 7.000 millones de dólares por año. Por lo tanto, las industrias, la automotriz, la energía, requieren más insumos, por lo tanto requieren más dólares. Como el país crece, se supone en ese marco de estabilidad monetaria y equilibrio macroeconómico de los ortodoxos, como el país crece se requiere más energía, por lo tanto empezás a tener un problema estructural de la energía. Entonces, en vez de pensar en vaca muerta solo para exportar, tenés que pensar en el autoabastecimiento, cosa abandonada por este gobierno, que tiene una mirada de saldo exportable exclusivamente del petróleo no barato, abandonando los pozos convencionales, para poder exportar vaca muerta y sea negocio a los que invirtieron. Cosa que es difícil de sostener. Se necesitan aproximadamente una inversión de 4.000 millones de dólares por año en vaca muerta para poder continuar con un pozo haciendo fracking. Por lo tanto, le tenés que garantizar la exportación de eso a nivel internacional, y acoplar los precios internos al nivel internacional también. Por eso Aranguren dice, no es un derecho humano, y hay que pagar lo que vale la energía, como si no tuviéramos autoabastecimiento la posibilidad de tenerla. Entonces requerís más dólares para sostener ese déficit energético. Y la industria automotriz crece siempre en ese marco de mundo paradisíaco de la ortodoxia, que nunca llega. La industria automotriz empieza a necesitar dólares para cumplir con el flex y para poder cumplir con los compromisos externos. Entonces cada vez tenés más déficit de autopartes y necesitas más dólares, que pasó en la Argentina con un promedio que se llegó a 8.000 millones de dólares de déficit en el sector del parque automotriz, para poder exportar a Brasil, algo a México, a Chile. Entonces, cada vez necesitas más dólares, y empieza el embudo, donde empiezan a verse las falencias estructurales de un país en desarrollo, que requiere, por eso, el denostado sustituir importaciones, para no depender tanto de los insumos extranjeros y empezar a generar los propios. Y ahí empieza la lucha por el modelo de desarrollo, donde los que quieren seguir con los 200 años del modelo del agronegocio, originariamente de la pampa agropastoril, hoy del agronegocio, que bienvenido sea, por supuesto, pero no como exclusivo y único paradigma, empiezan a oponerse. Y el statu quo no quiere saber nada porque quiere seguir en la timba financiera. Invertir algo y del producido del invertido ir a la timba financiera, no seguir reinvirtiendo y pensar en salarios dignos y baratos. Entonces, todos esos libros de la ortodoxia quedaron hechos trizas. ¿De qué se van a disfrazar ahora? El problema, ¿saben cuál es? La memoria de todos. Que en 4 años, si este gobierno que viene, no hace las cosas como debe, como lo admitió el mismo Alberto Fernández, el progresismo no puede cometer errores. Los volvés a tener con el mismo discurso que los vas a escuchar en 4 o en 7 años si las cosas no se hacen bien, y la memoria de la gente, con todos los medios machacando en contra, empieza a fallar. Entonces empezamos otra vez con el gasto público y el déficit y seguramente la corrupción y todo esto. Bueno, lo cierto es que la Unión Industrial Argentina ya está planteando, bueno, lo dijo Funes de Rioja hace 20 días, nos dijo a nosotros, clarito. Les recomiendo que entren a nuestras redes, página abierta OK, todo junto. Ahí está el último reportaje que le hicimos al doctor Daniel Funes de Rioja, que es tan amable siempre con nosotros, hace 15 días. Y le preguntamos sobre el pacto social y él dijo exactamente lo que va de negocio, titula hoy: deuda, esquema cambiario y política monetaria, claves de la UIA para reactivar.
son las condiciones macro para el control de precios y salarios. Lo dijo acá clarito. Los industriales prevén un año de extensa crisis económica que le pondrá trabas a la recuperación de la actividad fabril. Pero en la UIA alientan por un contexto de diálogo y acuerdo que le dé previsibilidad a la posible recuperación del consumo y de la producción. Pero antes de un congelamiento de precios y salarios, los empresarios reclamaron pedir un dólar estable, baja en la tasa de interés y costos energéticos previsibles. Nada que no esté bien. Nada que no esté bien. Pero el tema es, después vamos a escuchar, después del corte ahora, vamos a escuchar la nota que hicimos con el hombre del Consejo Directivo de la CGT y presidente del sindicato de la Unión Obrera Textil, de la Asociación Obrera Textil, nada menos, Hugo Benítez, que nos habla de la complejidad que va a ser la mesa donde todos van a tener que dialogar, poner sus partes y ceder. Eso es una transacción. Transacción es cuando uno, para un fin común, cede alguna de sus posiciones. Si todos tenemos posiciones irreductibles, obviamente es un pacto corporativo. Todos quieren llevarse para sí. Y por eso el Estado tiene que regular. Bueno, todo eso es lo que se viene, ¿no? Bueno, pero miren ustedes en el medio de esto, el vicejefe de gabinete, Andrés Ibarra, miren lo que dice esta gente después del documento que presentó. Después vamos a hablar del documento. El documento, si bien es cierto que se están yendo, pero bueno, quiere decir que con el 40% y el gato no se va, que dijo Mauricio Macri, están consolidando ahí una oposición que uno, por supuesto, democráticamente quiere, y quiere una oposición de centro-derecha, de derecha democrática, responsable, pero responsable. No que se empiece a tirar ladrillos para destruir, no para construir. Si los ladrillos son para construir, bienvenidos sean. Pero si vamos a partir con estas afirmaciones que dice Andrés Ibarra. En primer lugar, y como para ponerle un título a esto, nosotros aproximadamente lo estábamos viendo y analizando con el ministro Lacunza. Nosotros vamos a dejar alrededor de unos 10.000 millones de dólares de reservas líquidas contra cero cuando recibimos nosotros. En realidad reservas negativas, por la situación de déficit que heredamos. Así que si uno tiene que tomar un indicador relevante, que son las reservas, esto es un primer punto de partida. En segundo lugar, otra transformación muy importante que encabezó el presidente Macri y que finalmente nos lleva a que el país prácticamente este año tenga déficit primario cero, o sea, se han logrado equilibrar las cuentas fiscales en lo que tiene que ver con el déficit primario, lo cual es enormemente importante, es una transformación y un avance cultural, diría yo, que se transforma en un tema económico. Bueno, ahí está. Primero que no, es mentira que tenían reserva cero, no es así. O sea, se siguen afirmando cosas. Después vamos a hablar, van a escuchar lo que con el directivo de la CGT y vamos a hablar con un importantísimo economista para que explique todo esto. En el documento afirman que crearon 1.250.000 puestos de trabajo y que el desempleo fue porque la gente que se ve contenta salió a buscar más empleo. Afirman que que bajaron el déficit y lo dejaron mejor que el gobierno anterior. Afirman que el país ya está preparado para crecer, que va a haber exportaciones extraordinarias. Bueno, toda una serie de cuestiones cuanto menos temerarias, ¿no? Entonces uno dice, si se afirma esto, estando todavía en la administración del Estado, y son muchas de las cuestiones son cuanto menos falaces, cuanto menos capciosas o cuanto menos tergiversadas, uno dice, ¿qué tipo de oposición, qué grado de responsabilidad va a haber desde la oposición después? ¿Cómo se van a plantear las cosas? Fíjense el dato que trae hoy BAE, muy concreto, que nosotros lo hemos mencionado más de una vez, en la muy buena nota de Mariano Cuparo Ortiz. La industria perdió 5 puntos de participación en el total de las exportaciones en el tercer trimestre. Con un salto en las ventas al exterior del 53%, crece la reprimarización. La economía argentina se ha reprimarizado y ahí está, el modelo es ese, es el modelo del agronegocio y la timba financiera. Ese es el modelo que vino a tratar de consolidar este gobierno. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué les marco esto? Porque se está diciendo que
hay que mejorar las exportaciones. Eso es uno de los desideratum que tiene Alberto Fernández. Obviamente, para no volver a endeudarse, no nos podemos endeudar más, hay que pagar, faltan dólares, la única que nos queda es exportar y exportar y exportar. Pero el problema es, mirá todo lo que hay que revertir acá. Porque hay que exportar no solo los productos primarios, bienvenidos sean, pero hay parte que lograr que liquiden también, hay que lograr que liquiden, no que queden 2 años en el silo bolsa esperando a ver cómo hacemos para presionar para que mejore otra vez el tipo de cambio nominal y hacer una renta extraordinaria en una jugada del Poder Ejecutivo, mientras un industrial o uno de servicio de software se tiene que romper la cabeza tratando de inventar en un speciality cómo genera valor agregado. Ese sí merece tener una renta, sí que la merece, hay que apoyarlo, hay que ir con esa inversión a full, pero no puede ser que vos estés sentado en el hotel del pueblo tomando un whisky importado, esperando que te devalúen y después vendés la cosecha o mandás la jaula y te ganaste 30-40% en un día. Eso sí que es renta extraordinaria, y en todo caso pagala. Y sé que se van a enojar muchos amigos míos del campo, pero ya lo vamos a charlar eso, ahora lo vamos a charlar. Bueno, pausa y volvemos. Ya está sintonizado.